video está un poquito demorada. Entonces, no les puedo subir todavía los videos. Decidí dividir la clase de estructura en dos partes. Entonces, espero poder subir el día de mañana. Entonces, les voy a dar la clase de hoy desde el PowerPoint, explicándoles desde cero, ¿ok? Eh, hay bastantes personas que no tienen la cámara prendida el día de hoy, no sé por qué. Yo leo, lo que pasa es que aún no llego a local, estoy solo con mejas. Llego a local y le prendo, por favor. Ok, Yo ya le prendo la... gracias. Y Francisco, por favor, no nos dejes viendo el techo porque eso no me sirve de nada, es como tener la cámara apagada. Sí, lo sino que he estado teniendo clases de mi celu y está conectado toda la pared. Ya voy a prender la compu. Por Ya. eso no puedo mover el celu. Perdón. Profe, ¿Sí? yo estoy con la cámara, pero estoy con un problema que me sale en negra. Usted se ve el activo y desactivo y sale en negro. Yo creo que voy a ver si actualizo mi compu o reinicio la compu, pero voy a dar unos 5 minutos para ver qué pasó. Hazlo después de esta clase y después de eso ya. Hazlo en el receso de mitad de la clase. ¿Ok? Ya, profe, gracias. No tienes de qué. Bien, amigos, entonces vamos a conversar un poquito de algo que espero que les llame mucho la atención. Por lo menos a mí me llama mucho. Eh, por lo menos a mí me parece muy interesante, quiero decir. Bien, ya hablamos de que el caos nos ayuda a generar estructura, ¿verdad? Pero ¿qué forma tiene esa estructura, verdad? ¿Y por qué se ve así? ¿Cómo se expresa en el mundo también? Porque ya hemos dicho que genera varios tipos de estructuras, como la cultura, como la estructura organizacional, como los objetivos, etcétera. Pero, ¿qué forma tienen? Entonces, para eso tenemos que entender lo que es un fractal. ¿Alguna vez han visto esta figura? La que está a la derecha. Nunca jamás. Bueno, ese es el fractal más famoso. Se llama el set de Mandelbrot. Y un fractal es básicamente una figura que es autosimilar. ¿Qué significa eso? Que si es que le veo desde una escala o de otra, voy a encontrar siempre la misma figura una y otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la figura grande, ¿no es cierto? Que son estas dos como grandes esferas. Pero si es que le hago un zoom, comienzo a acercarme y vuelve a aparecer esa figura. Y si es que sigo acercándome más y más, tarde o temprano va a volver a aparecer. Entonces, ese es un fractal. Siempre va a aparecer de nuevo una y otra vez la misma figura. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok, entonces acuérdense, un fractal es una figura que es autosimilar. Entonces, ¿cómo se crea un fractal? Pongamos un ejemplo. Este aquí es bueno, vamos a crear el triángulo de Sierpinski. Y empezamos con un triángulo sólido, ¿no es cierto? Y estamos en lo que se llama iteración o repetición cero. ¿Ok? Porque aún no hemos hecho nada con este fractal, con este triángulo. Entonces vamos a aplicarle una regla. Y esa regla va a hacer que a ese triángulo le vamos a sacar un triángulo del centro. Así. Entonces, cuando le aplicamos la regla, ya estamos en la iteración número 1. Y luego repetimos el proceso. De los triángulos que nos quedan, le sacamos un triángulo del centro. Iteración número 2. Y después de eso la iteración número 3. Y volvemos a repetir las veces que queramos. Y como este es un proceso matemático, pues podemos repetir esto de aquí hasta el infinito. Y como habíamos dicho, no importa la escala en la que veamos, siempre vamos a encontrar la misma figura, igual que en el set de Mandelbrot. Y aquí tenemos otra figura parecida. Es otro triángulo, pero vamos a hacer otra regla distinta. Y es que en cada uno de los lados va a aparecer un nuevo triángulo, ¿verdad? Y nuevamente en cada uno de los lados va a aparecer otro triángulo más y así sucesivamente.
Entonces, y claro, como les había dicho, si es que le hacemos un zoom, siempre va a aparecer la misma figura una y otra vez. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No leo. Leo, ¿esos son tipos diferentes de fractales? Sí, son dos diferentes fractales. Y de hecho hay muchos fractales distintos. Si se fijan en cada uno de estos, si yo hago un zoom, voy a encontrar una figura parecida. ¿Ok? Bueno, una figura igual en realidad. Hay muchísimos fractales y los matemáticos andaban hablando de los fractales durante cientos de años, hace mucho tiempo, pero les parecían solamente como curiosidades matemáticas, nada interesante, nada que se pueda utilizar en la vida real. Es más, les llamaban monstruos matemáticos. Y resultaron que son un poquito más útiles de lo que se pensaba, ¿no? Eh, y todo empezó con este señor Mandelbrot, Benoit Mandelbrot, que él quería estudiar geometría, amaba, le apasionaba la geometría y se metió en una universidad de Francia para estudiar esto de aquí, pero se dio cuenta que lo que le enseñaban en la universidad eran estas figuras abstractas, perfectas, y se desilusionó porque nada de eso es lo que él veía en la realidad. Él no encontraba árboles con figuras perfectas o ríos con figuras perfectas y cosas así. Y él dijo, no, yo tengo que encontrar una manera de explicar lo que veo en el mundo con una geometría más orgánica, algo que se vea más parecido a lo que vemos en la realidad. Sin embargo, realmente es este ejemplo, por ejemplo, más orgánico, es un fractal realmente orgánico. Hay cosas que se ven de manera fractal en el mundo. Para explicar esto, necesito mostrarles un pequeño juego. Este aquí se llama el juego del caos. ¿Ok? El juego tiene estas reglas, ¿no es cierto? Empezamos con una figura base, que son estos puntitos de aquí, ¿no es cierto? Colocamos un punto en cualquier lugar, por ejemplo aquí, y después de eso lanzamos un dado. Ya que estoy fanático de los dados, voy a lanzar un dado. 5. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, sale el verde. Entonces sale un punto al azar y coloco un nuevo punto entre el primero y el segundo. Luego vuelvo a lanzar el dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al rojo. Y vuelvo a colocar un punto entre el que acabo de crear, ¿no es cierto? Y el que me salió. Entonces todo es un proceso caótico en algún sentido porque está jugando mucho aquí. No hay una intervención de una mente superior que está diciendo a dónde tienen que ir los puntos, ¿no? Todo sale al azar. Em, Siguiendo estas reglas, Mateo Galindo, ¿qué figura, Sí, Leo. ¿qué figura crees que va a aparecer después de lanzar estos puntos 10.000 veces? Siguiendo estas reglas Con, del azar. ¿Cómo? Leo, sería una imagen totalmente. Perdón, se me cortó, no te puedo escuchar. Sería una imagen totalmente distorsionada. Una imagen distorsionada, rara, ¿no es cierto? Podría ser una opción. Sí, Leo, por lo que ya he visto la secuencia como 10.000 veces. Pues sería una imagen Exacto. totalmente distorsionada. Ya no Es habría la secuencia. perfecto. Andrés Morales, ¿vos qué piensas? Andrés, ¿estás ahí? Sí, perdón, Leo, estoy medio mal con el internet, por eso no puedo prender la cámara. ¿Me puede repetir, por favor? Después de seguir estas reglas, ¿qué figura crees que va a aparecer en ese espacio? Yo pienso triángulos. ¿Un triángulo? Sí, Ok. David Auque ya levantó la mano. ¿Qué piensas que va a aparecer ahí? Yo creo que luego de esto va a aparecer un orden, porque después de 10.000 veces solo tenemos o sea, tenemos tres puntos y
si es que lanzamos un dado después de 10.000 veces, creo que va a haber una concordancia entre todos estos. Ya no va a haber como que algo al azar, creo yo. Va a aparecer un orden, seguro que sí. Pero ¿qué figura crees que va a tener ese orden? Vamos a ver. Tal vez un círculo, no creo. Es muy difícil de predecir. Recuerden el caos, es así. Vamos a ver qué aparece. Ahí están los 0 puntos, 10, 100, 500, 1000, 5000, 10.000. Espero que se les haga conocida la figura, ¿no? Después de jugar este juego que tiene que ver con estas reglas súper sencillas y al azar, aparece una figura extremadamente compleja, que es el triángulo de Sierpinski nuevamente. Y recuerden, el sistema de Lorentz era esa serie de ecuaciones que al final son las reglas del sistema. Y después de aplicar muchas veces esas reglas, aparecía el atractor, aparece el orden del caos, ¿no es cierto? Y lo mismo es aquí. Tenemos un proceso, ¿no es cierto?, que se repite órdenes muy sencillas hasta que después de todas las repeticiones aparece una figura compleja. Entonces, esa es nuestra primera idea central. La iteración o repetición de reglas muy sencillas hace que aparezcan estructuras sumamente complejas. ¿Ok? Pero el triángulo de Sierpinski sigue siendo, como decíamos, una figura no muy orgánica. Entonces, vamos a utilizar el mismo juego del caos, pero esta vez vamos a cambiarle una regla. En vez de tener 3 puntos, vamos a poner 6 puntos, ¿no es cierto? Y va a haber diferentes índices de probabilidades en donde cae el punto, ¿ok? Comienzo a lanzar, o sea, si comienzo a poner puntos otra vez con las mismas reglas en este plano, ¿qué creen que va a aparecer? ¿Qué les suena que va a aparecer? Ya con el ejemplo que les mostré. Moisés Vidal, por ejemplo. ¿Qué piensas que va a aparecer? Van a aparecer figuras dentro de otras figuras, yo pienso, profe, si se elige al azar. O sea, de ley que van a aparecer figuras dentro de otras figuras porque estamos hablando de Es fractales, lo pero obvio, sí. como dice. Sí, sí, es lo que va a pasar porque No, estamos hablando de fractales. Pero, ¿alguien tiene una idea más o menos de qué podría ser lo que podría aparecer? Leo, tal vez en figura de la mariposa. Oh, eso sería fantástico. Vamos a ver qué aparece. Quizás leo una figura ya en tercera dimensión porque creo que veo ya dos planos. También sería fantástico. Vamos a ver. Véanle cómo funciona. Aquí tenemos que correr más de 10.000 veces porque es más complejo. Leo, pero de cierta manera igual se da un triángulo, ¿no? ¿Se va qué? De cierta manera igual se da un triángulo, ¿no? Más o menos. Es un helecho. Es un helecho. Y eso aquí No, es hecho con una aplicación web, entonces no es que podamos tener mucha capacidad de procesamiento, ¿no es cierto? Si utilizamos una aplicación de escritorio, este es el resultado, con puntos más pequeños y muchísimas más repeticiones. Entonces, evidentemente tenemos una figura muchísimo más orgánica. De repente, una repetición de reglas muy sencillas y sin una guía, más que esas reglas, comienzan a emerger figuras orgánicas. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. En este cuadrado, perdón, rectángulo gris, van a comenzar a flotar al azar píxeles. ¿Ok? De un lado al otro, y cuando se encuentran entre un píxel y otro, se van a pegar unos con el otro. ¿Ok? Se van a unir de acuerdo a una configuración previa que uno pone en el software, que es que se unan por arriba o se pegan por los lados, se pegan por abajo. Esa es la única regla. O sea, esta vez se van a pegar por arriba, esta vez se van a pegar por el lado y así. ¿Ok? Vamos a ver qué aparece de esta. Nuevamente, los puntos se mueven al azar, ¿no? Entonces vamos a ver qué aparece de esta interacción. Supongo que a todos les recuerda un poquito a algo estas figuras, ¿no?
Entonces tenemos que, de hecho, este proceso súper sencillo de repetición genera figuras altísimamente complejas. Mandelbrot entendió esto y escribió un libro donde explicaba se llama la geometría fractal de la naturaleza. Y en este libro, con sus cálculos matemáticos y metiéndole un poco de caos a esos cálculos para que no salgan tan rectos como el triángulo de Sierpinski, comenzó a dar explicación a figuras que antes no tenían explicación, como la forma de las islas, como la forma de las plantas, de las ramas, etc. Y de hecho, la geometría fractal, los cálculos fractales ayudan a explicar muchísimas cosas como la forma de las nubes, como todas las ramificaciones y por qué todo en la naturaleza tiene ramificaciones. Este de aquí, por ejemplo, es un tipo de col que me encanta. Si se fijan, no me encanta comer, es bien fea, pero si se fijan, es un gran cono que tiene conos un poquito más pequeños y adentro de esos conos tiene más pequeños y dentro de esos tienes otros conitos bien chiquititos. Entonces, otro fractal más. Y obviamente todas las ramificaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el caos se organiza en la naturaleza con estructuras fractales. Aquí podemos verlo clarísimo también. Tenemos una estructura, tenemos la estructura principal, que es este tronco de aquí, ¿no es cierto? Que después de eso le hacemos un zoom y vemos un tronco un poquito más pequeño. Hacemos otro zoom y vemos troncos más pequeños. Y luego hacemos un zoom y vemos troncos más chiquitos, ¿verdad? Y posiblemente si hacemos más zoom, de hecho sí se ve, estos pelitos chiquitos son otra vez otro nivel de ramificación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, en este caso es como en el video decía, de que así sea un cambio mínimo que ocurra, puede lograr hacer un cambio totalmente diferente en el caos, o sea, ya en la parte final, en el sistema final. De hecho sí, pero o sea, quiero entender un poquito mejor a qué te refieres con la pregunta. Es que no sé cómo explicar, pero es algo como eso de lo que explicaba, de que así sea un aleteo de una mariposa podría causar un huracán o algo así. A ver, ¿en qué sentido tiene eso que ver con esto de aquí? Es el hecho de que vos, vamos a ir de nuevo un segundo a las diapositivas. Em, Volvamos para acá arriba. Aquí. Em, Aquí hay un montón de árboles, un montoncísimo de árboles, ¿verdad? ¿Hay alguno que sea exactamente igual al anterior? No. No se está viendo, papá. Oh, perdón. Lo siento, lo siento. Aquí tenemos, ahora sí, un montón de árboles, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay alguno de estos árboles que sea igual al otro? Exactamente No, igual al otro. no. No se puede, ¿verdad? Es simplemente imposible. Sin embargo, todos se acercan al atractor, que en este caso es de esta forma. En este caso es la forma de un pino, ¿no es cierto? Ese es el atractor para este sistema. Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestros genes, que un árbol tiene un cambio chiquito aquí y va a aparecer, o sea, y se va a volver completamente diferente al otro, en el sentido de que nunca vamos a tener dos iguales. Bueno, quizás no completamente diferente al otro, pero se va a hacer diferente al otro, porque los cambios pequeños van a generarme completamente un montón de diferencias, pero siempre vamos a llegar a ese atractor, a esa figura, a esa forma. Leo, ¿Sí? una pregunta. En los sistemas del atractor es siempre lo que hace que el, el estado inicial llegue al cuenco. No, 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 no. Ahí hay una confusión. El cuenco es el camino, el atractor es el resultado. Ya, o sea, el ejemplo que veíamos, solo una pregunta de la empresa, decía que en el otro caso el cuenco era, por ejemplo, la cultura, ¿no es cierto? O, No, 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 no. perdón, La cultura es del atractor.
perdón, la estructura de la cultura o el organigrama. Ujú. Pero eran como, para las personas eran cosas, ¿no es cierto? Pero para este sistema son formas. Y para las personas también son formas, aunque no lo creas. Solamente que ellos no les podíamos ver y no quería adelantarme la pregunta que hacía Erika, me parece, sobre todo sobre la cultura. Esto de aquí también se puede representar en estas formas, pero no me quería adelantar antes de ver esto de aquí. Y ya les voy a ir mostrando un poquito más sobre el tema de las formas, ¿ok? ¿No? Pero sí, nosotros también nos expresamos de manera de formas. Y ya vamos a ver en qué sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, segunda idea, el caos se organiza en la naturaleza con estructuras fractales. ¿Ok? Pero, bueno, ¿y en dónde nomás encontramos esto? Y esto aquí va a tener un poco que ver con lo que dijiste justamente ayer, Francisco, y justamente quería reservarlo para hoy. No voy a adelantar, pero ¿qué pasa si es que ponemos el... ¿Qué pasa si ponemos en este gráfico de aquí el número de triángulos que están en esta figura, ¿no es cierto? Y el número de repeticiones en el eje X. Y les ponemos en un plot. ¿Creen que se vea así? ¿Se acuerdan de las diapositivas que hablamos del caos? Sí, ¿Creen que se vea de esa sí, manera? sí, ¿Cómo? sí, Sí, se va a ver así. ¿Sí se va a hacer así? ¿Sí se va a ver así? ¿Se acuerdan lo que decíamos en el video del caos sobre la campana normal, la campana de Gauss? Es que es la distribución normal, sea lo que sea. Ujú, es la distribución normal y decíamos que esto funciona muy bien para las cosas que no son caóticas, para procesos aleatorios. Pero para el caos decíamos, tenemos otra figura que es la figura de cola larga. Entonces, esta es más que nada la forma en la que se expresa, recuerden, el caos. Siempre figura de cola larga. Y de hecho, una curiosidad es que también la estadística, también el gráfico es fractal. Si es que yo hago un zoom a esta parte de aquí, va a aparecerme la misma figura. Y si hago un otro zoom, va a aparecerme de nuevo la misma figura. Pero eso es solamente una curiosidad. Entonces, ¿qué significa? Este tipo de, los fractales empiezan a aparecer también, o se expresan también en figuras de cola larga. Pero vamos a hacer un ejemplo un poquito menos abstracto. En la Real Academia de la Lengua, en la página de la Real Academia, ustedes tienen una base de datos que se pueden descargar al Excel, en el cual tienen las palabras más utilizadas, más bien, todas las palabras del idioma español y cuántas veces son utilizadas en los libros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la palabra más utilizada en todos los libros en el español, que es utilizada 10 millones de veces. Bueno, no en todos los libros, pero en los libros que tiene la Real Academia analizados. ¿Cuál creen que es la palabra más utilizada del español? Yo, Hola. Hola. Hola, yo, por ahí va. ok, Tienen buenas adivinanzas. ¿Cómo? ok, no sé. Ok. Bueno, no, ok, no, definitivamente no. Eh, ahí se me marcó, perdón. Se puso ahí una línea sin querer. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué palabra creen que puede ser la más ocupada? Puede ser la palabra sí. Sí, suena bastante bien. Es una buena candidata. Pero hay otra que es mejor. ¿El por qué? Casi, casi. El qué. Esa es la más utilizada. ¿Ok? Y después de eso le siguen otras más, ¿no es cierto? Si se fijan, bueno, no, esto aquí no lo voy a decir porque voy a confundirles más. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de esto de aquí? Las primeras 100 palabras, todo lo que está en la parte vertical del gráfico, componen el 50% de todos los textos que escriben, que existen, perdón. O sea, todo lo que ustedes escriben, el 50% va a estar escritas con estas 100 palabras. ¿Ok? Pero el español no tiene 10.000 palabras. En realidad, en esta base de datos, es muy divertida usar, si quieren, bájensela. eh, Hay 700.000 palabras. Y de esas, recuerden, solamente 100 componen el 50% de todos los textos.
¿verdad? Es decir, el 0.0001% de las palabras crea el 50% de todos los textos que existen y el 80% de todos los libros está escrito solo con el 20% de las palabras que existen. Es decir, que el otro 80%, pues la mayoría de las palabras no aparecen más que una sola vez por libro o simplemente no aparecen nunca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario sobre esto? Por eso el Urkund sale tan alto, profe, siempre. Algo me dice que no, no tiene mucho que ver con eso. Pero quién sabe, podría en el futuro, cuando ya se generen más bases de datos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿A qué les suena conocido esas proporciones? ¿Eso sería como el cisne negro? No, no es un cisne negro, más bien es la proporción en el cual, a ver, quizás el uso de una palabra que está por acá en un libro podría ser un cisne negro en ese libro. Pero, ¿sí, Francisco? ¿No es lo de que poco porcentaje de las causas generan el mayor impacto en las consecuencias? Básicamente sí, es exactamente eso. Pero recuerden, bueno, estos gráficos se llaman de cola larga, se llaman ley de potencias, pero recuerden sus otras clases. También se le conoce como ley de Pareto. Recuerden lo que les dije, 80% de los libros está escrito con el 20% de las palabras. Es decir, el 20% de una variable sirve para explicar el 80% de otra. Y se llama Pareto porque, bueno, le conocemos como Pareto porque un economista italiano, hace un siglo más o menos, hizo un estudio y descubrió justamente que el 20% de las tierras, perdón, de las personas tenía el 80% de las tierras en Italia. Entonces de ahí eso pasó a ser un fenómeno famoso y se pasó a llamar la ley de Pareto, a pesar de que en realidad se llama ley de potencias o gráfico de cola larga, que es más fácil de acordarse. ¿Ok? Y este 80-20 de hecho es muy útil en empresas, se utiliza para absolutamente todo. Personalmente yo puedo decir que a mí me ayudó mucho. Yo cuando pasé a ser jefe de recursos humanos la primera vez, o sea, me consumía las horas y las horas trabajando en apagar incendios. Era terrible. La gente o sea, como no habían tenido recursos humanos nunca y recién aparecía la primera persona en recursos humanos que llegaba a ayudarles y a organizar todo, tenía personal todo el tiempo llegando a mi oficina. Sí, sabe que necesito que me esté haciendo esto. Por favor, necesito que me esté haciendo esto. Por favor, que necesito que me esté haciendo esto. Y se me iba el día, o sea, yo tenía un plan estratégico que tenía que cumplir y se me iba el día atendiendo a personas y no podía llegar a ningún lado. O sea, lleva como 3 semanas en las que simplemente no había hecho nada. O sea, había hecho 1000 cosas, pero no había hecho nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La última semana de esas comencé a anotarme todo lo que me venían a pedir en una base de datos, Excel. Entonces, me vienen a pedir esto, me vienen a pedir, yo qué sé, créditos tributarios, PAC, me vienen a pedir esto, me vienen a pedir esto, y me iba anotando, me iba anotando, me iba anotando, y al final de la semana hice el 80-20. A ver, cogí y vi cuáles esas, y de hecho funciona, o sea, 20 cosas, o sea, 20% de los pedidos eran el 80% de mi carga laboral. Entonces eran cosas como ingreso al IES, eran como cosas como pedir préstamos tributarios, eran cosas como no me pague en efectivo, págueme en cheque. Entonces eran cosas chiquititas, pero 10 cosas que se me iban el día. Y de ahí las otras simplemente no tenían impacto en mi función. Entonces, ¿qué hice? Hice un procedimiento para eso. Hice un procedimiento para las 20 cosas, para las 5, 10 cosas que me pedían. Y me fui a capacitar en planta. Entonces dije, verán, de ahora en adelante, cuando necesiten esto, vamos a hacer esto. Cuando necesiten esto, vamos a hacer esto. Cuando necesiten esto, vamos a hacer esto. Y todo lo hacemos por computadora o por teléfono. Y usted al final del día, cuando salga de la fábrica, pasa por mi oficina retirando sus papeles listos. Entonces ahí en adelante lo único que tenía que hacer era, recibíamos las llamadas, anotábamos,
yo trabajaba en mis cosas todo el día, desarrollando las cosas importantes para la empresa, y al final del día me dedicaba media hora a sacar las cosas que me habían pedido. Y listo. Entonces, fijarse en los 80-20, de hecho, es súper, súper útil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, ¿y por qué aparece tanto en la empresa? Porque hemos visto que en gestión de competencias se utiliza para ver las actividades esenciales. Estoy contándoles que ahorita en procedimientos en cuellos de botella también está ahí. El mayor número de accidentes es ocasionado el 80% de accidentes es ocasionado en el 20% de los procesos por el 20% de las personas y así. O sea, ¿por qué aparece tanto? Solamente antes de explicar esa parte de ahí, quiero decirles que la ley de potencias es un poco difícil de analizar porque tienes números muy, muy, muy lejanos, ¿no es cierto? O sea, la palabra que tiene 9.999.518 veces que se escribe versus las otras palabras tienen una. Entonces, tratar de mezclar esto en una operación matemática es muy difícil. Entonces, matemáticamente le transforman a logaritmos. No tienen que aprenderse nada de este proceso, solamente es para que se entienda que este gráfico tiene exactamente la misma información que este otro gráfico. ¿Ok? Cuando ya está hecho línea, es mucho más fácil de analizar. Entonces, solamente para que se vea para que se vea en los otros gráficos cómo están expresados. Entonces, esta ley de potencias, obviamente aparece en las ramas de los árboles, aparece, por ejemplo, en los caminos, ¿no es cierto? Esto aquí es otra cosa que decía, pues nosotros, claro, en el árbol aparece de forma de estructura, como decía Francisco, pero esta ley de potencias también aparece en estructuras humanas, como en los caminos, como en las instalaciones eléctricas, como en las instalaciones, en todo lo que son instalaciones de tubería, etcétera. También aparece esta ley de potencia en la forma que están armadas las venas del cuerpo y, en fin, en un montón de cosas, y no todas son estructura. Por ejemplo, número de llamadas. Si revisan su teléfono, ustedes van a tener un pequeño grupo de personas a las que llaman mucho o se contactan mucho, y la mayoría de personas jamás hablan, ¿verdad? Seguridad de actos terroristas también aparece ahí, y eso no es una estructura, es un tema social. La intensidad de las guerras, van a haber muchas guerras muy suaves y unas pocas guerras demasiado fuertes, ¿verdad? Entonces el 80% de las muertes va a ser causada por el 20% de las guerras. Número de especies, frecuencia de aves, clientes afectados por apagones, volumen de venta de libros, distribución de la riqueza. O sea, todos estos de aquí se expresan de esta manera, todos estos efectos. Entonces, todos estos efectos sociales que se expresan de manera caótica aparecen tarde o temprano de esta manera. Profe, incluso el código binario. El código binario, depende cómo utilices el código binario. Porque, por ejemplo, tú tienes... Es que el código binario es... Déjeme, ya me pasé. Ya, por ejemplo, bits en HTTP. Entonces, de hecho, también si es que organizas ese código binario en algún lenguaje comprensible, sí. De hecho, lo que les mostré que pasa en el español es mi análisis que yo hice con el español, con la base de datos que está en la Real Academia de la Lengua, pero ese mismo análisis se ha hecho con el inglés, con el portugués, con el africano, casi digo, con el egipcio, con incluso lenguas que no sabemos todavía cómo traducir, cumplen esta regla. Entonces, cuando hablas con las letras, cuando dices código binario, suena como si dijeras, eso también pasa con las letras. Las letras por sí solas no van a crear nunca esto, pero cuando las organizas en un lenguaje, que ya se vuelve un proceso caótico, ¿verdad? Ya aparece este fenómeno. Entonces, en todo lo que sea comunicación, va a aparecer esto. ¿Ok? Entonces, la organización fractal o la organización caótica se entiende muy fácilmente con esta estructura del 80-20 que ayer mencionaba Francisco, y que es súper importante para nosotros.
¿Alguna otra pregunta quizás a este momento? Leo, en el cuerpo humano, ¿cómo sería? Es lo que les Sal. mostraba, las venas se organizan también de manera fractal. Tenemos una estructura principal que después se ramifica y hacemos un zoom a esa rama y vemos otra vez ramificaciones y así. No son fractales matemáticos, no pueden llegar al infinito, ¿no es O sea, pero el cierto? 20% en el cuerpo, ¿a qué representa? ¿Cuál es el 80%? Vamos a las Déjame venas. ver qué decía el gráfico, porque no me acuerdo. Eh, mm, a ver, te lo voy a poner para que lo vean. Dice, el fluido, ay, perdón, el flujo versus el número de capilares, básicamente. Pero no solamente es eso, también tenemos la distribución de las proteínas, por ejemplo, que está aquí. Entonces, no solamente es en la estructura, también es en el funcionamiento, como el número de proteínas que te decía. Y hay otra cosa más importante todavía, o más bien, ay, ya se acabó la hora. Es el problema de darla, por eso no quería, por eso les grabo los videos para no tener que gastarme todo el tiempo hablando de esta parte. Ok, entonces las implicaciones organizacionales como tal las vamos a ver en el próximo martes. Ok, para ese momento ya les voy a subir otro video más. Y les voy a subir algunas cosas sobre fractales, les voy a subir las aplicaciones que vieron para hacer los arbolitos y esas cosas, les voy a subir también al ¿cómo se llama? Al Facebook y les voy a mandar un trabajo optativo, esta vez es diferente. Ya les voy a explicar de qué trata. Más bien les voy a explicar ahorita mismo porque esto va a tomar, es un poco complejo de entender a veces. Entonces, hay una aplicación que se la pueden bajar al teléfono o la pueden usar en internet, perdón, en la computadora. Eh, y por favor, paren la bola porque o sea, no es difícil de usar, pero cuando no le paran bola, se confunden y no saben cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos esta aplicación, se llama Recursive Drawing. ¿Ok? Ya les voy a poner la aplicación en el Facebook también. Entonces, ¿cómo funciona el Recursive Drawing? Voy a poner aquí ya Start Drawing, ¿no es cierto? Voy a entrar y me da aquí una hoja de papel. ¿Ok? Lo que voy a hacer yo aquí tengo de dónde elegir mis insumos, las cosas con las que puedo dibujar. Entonces voy a elegir en este caso el cuadrado, cualquiera que ustedes quieran. Y con Shift le cambio de forma. O sea, si mantengo aplastado, le cambio de forma. Si es que no aplasto Shift, simplemente se cambia de tamaño. ¿Ok? Mantengo aplastado Shift y le cambio de forma. Vamos a hacerle una forma algo así. Y si se fijan, acá abajo ya apareció una tercera lámina con este palito, ¿no es cierto? Entonces, a la lámina que tengo, voy a coger otra lámina más, una vacía, y voy a traerme la lámina que acabo de crear a esta lámina de aquí. Entonces aquí está mi lámina, ¿no es cierto? Puedo darle la vuelta, lo que sea. Pero la parte interesante aquí es que puedo regresar a la primera y le traigo la segunda acá. Entonces es como poner un espejo frente de otro. Entonces es repetir una misma regla una y otra vez. Entonces ahí puedo modificar ese espejo, ¿no es cierto? Para que quede de alguna forma. Vamos a dejarle así. Y luego vuelvo a la segunda que creé y vuelvo a traer la primera. Entonces es como poner un espejo sobre otro espejo sobre otro espejo. ¿Y qué pasa con eso? Pues comienzo a crear estructuras fractales. Solo que está muy difícil manejarla a este. Ahí. Y depende ¿No cómo se le puede manejen, repetir la parte de que le comenzó a hacer como espejo?
porque se A me ver, fue un poquito ahí. borremos todo porque prácticamente es el inicio. A ver, ¿cómo elimino? Creo que Borro. no, sí, sí. O sea, aquí le puse a la primera que creé, le puse en una nueva hoja, ¿no es cierto? Y a esa nueva hoja le llevé a la primera. ¿Ok? Entonces, en la primera ya es como repetir un espejo sobre otro espejo y luego lo que hago yo, pues, ustedes pueden hacer de otra manera si quieren, es que traigo de nuevo la primera a la segunda. Entonces ahí se repite aún más el proceso. Y esto genera ya la repetición de reglas que nos generan los fractales, ¿no? Y con este aparatito pueden pasar jugando horas enteras. Entonces lo pueden ir moviendo hasta que aparezca alguna forma que les llame la atención. Y la actividad va a ser justamente que posteen las formas que más les llamen la atención. O sea, que creen alguna figura que les guste para que después de eso la puedan postear. ¿Ok? Pero este tiene una ventaja. Vamos a postear, los que quieran postear lo postean, ¿no es cierto? Ponen los dibujos que les hayan gustado, o sea, crean un dibujo y lo ponen. Y con eso ya tienen el punto extra. Pero si ustedes, pero si es que su imagen recibe más likes, tienen otro punto extra. Solamente la que tenga más likes. Solamente para que se hagan una idea. Cuando funcione mi computadora. Ahí está. Ya. Denme un segundo nada más. Ya. Entonces, solo para que vean un poquito, estas son estas son las cosas que crearon el semestre pasado con este ejercicio. Bueno, son los 3 ganadores, en realidad. Ahí había muchos más. Y o sea, le hay como ponerles caras y bocas y eso. Yo nunca lo dije, pero emergió así y me pareció fantástico. O sea, yo encantado de las cosas que crearon. Entonces eso. Ya les voy a poner el post para que me respondan sobre ese post con comentarios como solemos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, eso por ahora. Voy a dar 10 minutos para el receso, ¿ok? Porque deben estar ya cansados. Y volvemos 9:10, ¿ok?